Buena tarde a todos. Todavía faltan varios compañeros por incorporarse. Ahí está. Yo creo que todavía vamos. Buena tarde, Melcy. Como con esto también de las lluvias, ¿va? Ustedes está muy complicado también. Al menos aquí ya llovió bien fuerte. Por cierto, mucha precaución, más para aquellos que manejan moto, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de la noticia de acá de Escuintla, de la jovencita que perdió la vida por haberse cruzado ahí donde estaba bien feo. Entonces hay que tener cuidado porque a veces consideramos o no medimos el peligro, entonces hay que tomarlo muy en cuenta, porque precisamente hoy también vi que publicaron un video que pasó, no vi bien el lugar, pero como que es allá por Retauleu o algo así, y algo similar, pero solo que a la señora y a su hijo sí la ayudaron, entonces solo la moto se fue ahí en el río, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, cambiando de tema, oficialmente ya hoy sí ya solo nos faltaría una clase, que sería la siguiente semana, y ya posteriormente los exámenes finales. Pues yo considero que todos van en el curso, pues todos van muy bien, entonces creo que nadie se va a quedar. Entonces voy a pasar asistencia. Estará por ahí Arlene Cecilia Fajardo. Presente. Gracias. Jonathan Misael. Gracias. Cecia Belén. Presente, Leida. Gracias, Cecia. Carla Francina Ambrosio. Andrea Noemí López. Presente, licenciada. Gracias. Randall Joel. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches, gracias. Luis Fernando. Presente, licenciada. Gracias. María Celeste Barrera. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches. Darling Marisela. Marjorie Estefan. Presente. Melcy, ya vi que anda por ahí. Mónica Liliana. Presente, Lic. Gracias. Annalisa del Rosario. ¿Alguien sabe de algo de Annalisa? Ustedes no se ha estado conectando, he visto. Licenciada, es que creo que ella estaba fuera del país. Gracias por la información. Sí, se me hacía raro porque ella es una de las personas que siempre estaba en las clases. Entonces, recuerdo que en una ocasión dijo que no iba a estar cuando iniciamos lo de las exposiciones, pero sí me causó duda porque en la clase anterior no la vi conectada. Entonces vamos a esperar, tal vez se conecta en el transcurso de la clase. Ana Lucía Alfaro. Jocelyn Elizabeth Hernández. Presente, licenciada. Gracias. Briseida Sofía. Presente, Lic. Gracias, Briseida. Creo que ahí estamos.
Haciendo retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Ya no recuerdo si nos quedamos acá. Bueno, hablábamos sobre lo del método AQP, ¿verdad? Y tomábamos como referencia el libro de la autora Rosario Martínez. Decíamos que este método nos iba a nosotros ayudar a poder determinar, derivado de sus siglas, a dónde, quién es, ok, y el problema que nosotros podríamos plantear en nuestra investigación, a dónde pues nos referíamos el lugar en donde se iba a desarrollar la investigación, quiénes o qué, no únicamente haciendo referencia a personas, sino también a objetos o cosas, ¿verdad? Ahorita le voy a tomar su asistencia a Carla. Y la letra P, que es el problema, ya es aquella problemática que nosotros podemos observar en determinado, Carla, en determinado espacio y determinado grupo de personas, cosas o animales, ¿verdad? Y pues hablábamos que no existe una fórmula como tal, ya que esto va a depender del criterio de poder establecer qué problema debemos elegir, si es al azar o hay algún procedimiento como tal para poder elegirlo. Y no, esto va a depender de cada investigador, ¿verdad? Porque no todos tenemos los mismos intereses también. Entonces, o incluso conocimientos o experiencia. Entonces, también está muy relacionado a esto, ¿verdad? Acá hablábamos que habían algunos criterios para esa elección del problema. En primer lugar, pues, que ese problema debía estar relacionado con nuestra profesión, y por eso yo les decía que en los ejemplos que se trabajaron con ustedes, que lo hicieran con un problema relacionado a lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Que es la psicología. Entonces, estuvo muy acertado el ejemplo que nos sirvió de base y que nos dio Fernando para poder seguir haciendo lo demás. Asimismo, que ese problema que nosotros estamos planteando, pues que nosotros lo dominemos, por lo menos que tengamos un conocimiento previo para no estar en cero totalmente y así no saber dónde aterrizar, dónde buscar información, ¿verdad? Porque si no se nos va a dificultar aún más. Y tomar muy en cuenta también que el problema que nosotros queremos trabajar es que este sea factible para su realización, porque si hay algún factor, algún elemento que nos lo vuelve más complicado o definitivamente algo no posible, pues a nosotros nos va a llevar mucho más tiempo, mucho más trabajo poder desarrollar esa investigación. Entonces debemos tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Y en cuanto al método AQP que definimos del ejemplo que nos daba Fernando, él nos hablaba, nos platicaba que él da clases en determinado colegio y que él ha observado específicamente en estudiantes de tercero básico problemas de ansiedad. Entonces, siguiendo ese método de AQP, pues el a dónde va a ser ese lugar, es decir, el colegio en donde él ha observado esa problemática, ¿verdad? Y que hablábamos que no íbamos a colocar nombre para no, que solo Briseida sabe dónde trabaja Fernando, pero para que los demás por cuestiones de privacidad, ¿verdad? Y asimismo, en cuanto a quiénes o qué, en este caso son personas en que se está planteando la problemática, específicamente son esos estudiantes del grado de tercero básico. Y el problema es que Fernando nos decía que él ha observado problemas de ansiedad. Él ha visto ciertas actitudes en estos estudiantes que lo hacen pensar que ellos pues están atravesando por ansiedad, ¿verdad?
Luego hablábamos sobre el método CCA, que este es un complemento del método AQP, y al igual sus siglas pues significan algo, ¿verdad? En este caso, causa, consecuencia y aporte. Entonces, en la causa nosotros vamos a establecer un listado, una serie de posibles factores, de posibles causales que dan lugar a que esta problemática suceda, ¿verdad? Y así lo hicimos también con el ejemplo. Las consecuencias, podemos también numerar varias consecuencias, varias desventajas que puede causar ese problema que se ha identificado. Y el aporte, que son aquellas posibles soluciones que nosotros podemos brindar, como bien lo dice, aportar, para ya sea que se ejecute y que se resuelva de una vez el problema, o bien que se tenga como, que se considere, ¿verdad? Que sea como una sugerencia, porque ya sea que nosotros con nuestra investigación lo ejecutemos, lo llevemos a la práctica y solucionemos de una vez el problema, pero puede que nosotros únicamente lo estemos proponiendo para que en algún momento quien corresponda, pues ya lo lleve a la práctica y de este modo por lo menos se busque esa solución al problema identificado, ¿verdad? Con el ejemplo del método CCA, en causas ustedes mencionaban, por ejemplo, el estrés. Recordemos que el estudiar, y más a este punto, bueno, los jóvenes, de igual forma, aunque no tengan otras responsabilidades, pero no sabemos porque el caso de cada persona, de cada alumno es distinto, ¿verdad? Puede que por las mañanas ellos trabajen. Solo permítanme, voy a anotar la asistencia de Lucía. Entonces hablábamos, puedan que ellos estén estresados porque tal vez en la mañana trabajen o al salir de estudiar o dependiendo de la jornada de estudio, pueda que ellos hagan otras cosas o que estén sufriendo algún tipo de problema en casa, ¿verdad? Y esto les esté causando estrés. O también hablábamos muchas tareas, esto también como que va relacionado con el estrés. Problemas de relaciones interpersonales con algún amigo, con familias o con alguien del colegio, ¿verdad? Así también mencionaban ustedes como causa el uso frecuente de dispositivos electrónicos, que en la actualidad eso es mucho más común verlo, y problemas en casa, ¿verdad? No tenga pena, Lucía, ya anoté su asistencia. Y en cuanto a las consecuencias, pues es lo negativo o lo malo que se puede derivar de ese problema identificado. Entre ellas, ustedes señalaban el bajo rendimiento, es decir, que ellos ya no van a sacar buenas notas, pueden tornarse agresivos, falta de creatividad, no van a tener iniciativa, no van a tener ideas para hacer y poder aportar, no solo en el colegio, sino en otras áreas de su vida. Puede estar distraído, no va a poner atención, especialmente al estar recibiendo clases, ¿verdad? Retraído, incluso hablábamos que pueden llegar hasta atentar contra su vida, ¿verdad? Y como aporte, ustedes también decían, ejemplificaban que, por ejemplo, una escucha activa. Acá podemos nosotros tal vez decir o determinar el trabajo que ustedes realizan ya en el ejercicio de su profesión, como lo es la psicología, ¿verdad? Entonces, puede ser una forma de aporte, por ejemplo, terapias psicológicas a los alumnos de tercero básico, intervención de aliento, es decir, que a veces nosotros necesitamos que una persona, pues aparte de que nos escuche, que nos aliente, que nos motive, que queremos oír cosas bonitas, que nos ayuden a nosotros a tener un pensamiento diferente, ¿verdad? Y también hablaban sobre actividades deportivas y definitivamente, como decíamos, esto no va a ser un aporte únicamente
físico, a la salud física, sino que a la salud mental también, ¿verdad? Entonces, ese era el ejemplo que ustedes daban. Y nos quedamos en lo que era la identificación de variables. Entonces, esta identificación de variables nosotros las vamos a encontrar en el método AQP y en el método CCA. Por eso es importante que el primer paso, como decíamos, era el método AQP, porque esto nos va a servir a nosotros para poder ir estableciendo todos estos elementos y esta identificación de variables, e incluso hasta nos va a servir para poder identificar nuestro título, ¿verdad?, de la investigación. Entonces, estas variables no son más que el problema, la causa, la consecuencia o el aporte que se ha elegido. No estoy diciendo que sean todas ellas, sino que puede ser alguna de ellas. Entonces, por eso se dice que las encontramos en estos dos métodos. El problema que esas personas tienen es la variable madre, es la variable que se identificó como problema, ¿verdad? En este caso o en este ejemplo que ustedes daban de problemas de ansiedad en alumnos de tercero básico, ¿cuál es el problema? El problema es la ansiedad, que ellos están pasando por esos problemas de ansiedad. Entonces, esa va a ser nuestra variable madre. Ejemplo, si usted ha identificado agresividad en niños, pues la variable madre es la agresividad. Así como Fernando ha identificado en los alumnos de tercero básico problemas de ansiedad, pues el problema es ese, la ansiedad, ¿verdad? Recordemos que si no están bien definidas estas variables, pues nuestro título tampoco va a estar bien determinado. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos este procedimiento. Y debemos de identificar una segunda variable. Esta va a ser de las causas, consecuencias y aportes. De ahí vamos a tomar nosotros nuestra segunda variable y podemos ir alternando una variable con otra e identificar cuál sería la mejor para que acompañe a nuestra variable madre. Lo que les decía, no es de que en nuestro título en nuestras variables vayan a ir todos estos, problema, causa, consecuencia y aporte, o sea, los 4, no. El problema sí, porque esa va a ser nuestra variable madre. Pero para nosotros identificar la segunda, puede ser de estas 3 últimas, que es la causa, la consecuencia, aporte, es decir, del método CCA. Si se dan cuenta, la primera variable o la variable madre, nosotros la vamos a identificar del método AQP, pero ya la segunda es del método CCA, de cualquiera de sus siglas. Entonces, retomando acá, para esa identificación de segunda variable, por ejemplo, nosotros podemos tomar una de las causas, una de las consecuencias, un aporte, y como lo dice acá la diapositiva, nosotros podemos ir alternando. ¿Por qué? Porque posiblemente que yo venga y lo quiera relacionar con el estrés, pero tal vez no hay una conexión buena, entonces yo tengo que buscar otra causa o bien otra consecuencia o ya sea otro aporte, ¿verdad? Entonces, cuando yo considere que ya ahí sí hay una buena relación, hay secuencia y se entiende con estas dos variables, pues entonces ahí está perfecto. Hablábamos que íbamos a hacer este ejemplo. Entonces, nuestra variable madre dijimos que va a ser la ansiedad. Y nuestra segunda variable la tenemos que tomar del método CCA. Entonces, por ejemplo, pudiese ser la ansiedad a consecuencia o pudiese ser como causa del uso frecuente de dispositivos electrónicos. Sería un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, o pueda que, por ejemplo, Jonathan diga, no, a mí no me parece cómo se relacionan estas. Entonces, él lo va a relacionar con la C, que es de consecuencia. Y, por ejemplo, él podría identificar acá el bajo rendimiento. Entonces, cuando nosotros ya tenemos identificadas estas dos variables, nos va a servir para nuestro título. Entonces, ahorita vamos a seguir viendo. La fórmula del título. Debemos tomar en cuenta que pues lo correcto o lo que se sugiere es que al momento de nosotros realizar el título de nuestra investigación es que no coloquemos abreviaturas, paréntesis o fórmulas. Esto no lo hagamos. Asimismo, debe ser escrito de manera enunciativa, no como interrogante ni como negación, carencia ni afirmación, porque como nosotros vamos a investigar y ahí vamos a concluir si es negativo, si hay alguna carencia o si sí lo podemos afirmar. Entonces, no debemos de hacerlo de esa forma, sino que debe ser de manera enunciativa. Asimismo, el título que nosotros elijamos, pues no debe de ser tan extenso. La recomendación es que debe tener entre 15 a 18 palabras, pero nosotros debemos tomar en consideración que según la universidad o según quien nos lo esté requiriendo, pues va a variar, ¿verdad? Hay universidades que, por ejemplo, solo piden un máximo de 14 palabras, otros máximo 15, 20, o sea, puede variar. Esto va a variar, pero debemos tomarlo en cuenta de tampoco nosotros excedernos un montón, ¿verdad? Y que al final, al momento de leer el título, pues no entendamos de qué va a tratar la investigación. Y siempre se escribe todo con mayúscula. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Y acá está la plantilla de la fórmula del título, lo que les decía que por qué nos va a servir a nosotros todo lo que ya vimos para poder formar nuestro título. Entonces, esta es la fórmula P I CCA en Q de A. P va a ser el problema que identificamos en el método AQP. El CCA pues es el método CCA de causas, consecuencias y aportes. Q, que es del método AQP, de que nos referíamos a qué o quiénes, y el A, que es el lugar en donde se va a realizar, ¿verdad?, la investigación. Entonces, de esto nosotros tenemos que sacar nuestro título, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo acá. Me perdí el texto. Entonces, hablábamos que vamos a iniciar con la P, que es el problema. Y dijimos que como es la P es el problema y la segunda variable hablamos que era la ansiedad. La ansiedad. Entonces, lo segundo que iría, pues lo debemos de tomar del método CCA. Entonces, la ansiedad habíamos definido acá en la segunda variable. Bajo rendimiento.
al bajo rendimiento de estudiantes de tercero básico, que ya ahí estamos colocando la Q del colegio X. El detalle, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, cumplimos con esta fórmula. Tenemos el problema, tenemos acá el CCA, la Q y la A. Pero debemos tomar en cuenta que vamos a jugar nosotros con esas palabras, con todo esto, para poder formar nuestro título, porque debemos también cumplir con ese requerimiento de la cantidad de palabras que nos están solicitando para poder formar nuestro título, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay hay 13 palabras, pero como no he colocado el nombre del colegio, ¿verdad? Tal vez ya ahí podemos llegar a esta sugerencia que nos hacen de 15 a 18 palabras. Puede ser, pero es así como nosotros podemos formar nuestro título. Puede variar, como les digo, según la causa, según la consecuencia o aporte. Si ustedes, dependiendo del investigador, pues así va a variar el título, ¿verdad? Porque yo puedo tener este ejemplo de título, pero tal vez se le ocurre otro título y no es que sea o que vaya a estar mal, sino que ella lo va a tomar de diferente forma, ¿verdad? Puede tomar, yo por ejemplo tomé lo que es una consecuencia, ella tal vez va a tomar un aporte, entonces es así como va a existir una variación y como nosotros debemos de ir alternando con esto para que nuestro título quede de la mejor forma. Es importante también que nosotros al realizar nuestra investigación antes de iniciar, pues nosotros realicemos esa elección de diseño. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos a desarrollar la misma. Es decir, que nos debemos preguntar qué es lo que queremos hacer con esa investigación. Entonces, acá es donde se divide lo que son los estudios descriptivos y los estudios experimentales. Entonces, si usted decide que el aporte de su investigación será solo una sugerencia, entonces su estudio será descriptivo. En ese estudio se utilizan encuestas, entrevistas o se recoge información de historias clínicas, expedientes, archivos, etc. Entonces, por ejemplo, si nosotros únicamente ya identificamos el problema, ¿verdad? Que estos niños están pasando o adolescentes, más bien dicho, están pasando por problemas de ansiedad, pues ya lo identificamos. Pero tal vez no está en nuestras posibilidades o tal vez nuestro objetivo no es erradicar el problema, sino tal vez solo dejar ahí un antecedente o una base de una posible solución, de un mecanismo que tal vez las autoridades del colegio puedan ejecutar, ¿verdad? Para que puedan ayudarle a estos alumnos. Entonces, nosotros solo vamos a hacer una sugerencia, más no vamos a ir a la práctica, no vamos a hacer trabajo de campo. Entonces, por eso nuestro estudio va a ser descriptivo, porque nosotros solo vamos a ir describiendo el problema, teorías, conceptos, y vamos a hacer sugerencias, más no vamos a llevarlo a la acción, ¿verdad? Mediante el estudio descriptivo se obtiene la opinión de las personas acerca de las variables, describe lo que las personas están diciendo, porque como dice acá en la diapositiva, pues nosotros podemos, mediante este estudio descriptivo, utilizar lo que son encuestas, entrevistas. Entonces, a partir de estas técnicas, pues nosotros vamos a recoger, vamos a reunir información y es decir, más específicos, la opinión, qué es lo que piensan las personas acerca de las variables o del problema que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Entonces, ya aquí se hace una división de los estudios descriptivos y encontramos los descriptivos simples, los correlacionales, los comparativos. Se dice que los descriptivos simples son como investigaciones un poco, ahí sí como bien lo dice la palabra,
que no llevan mayor trabajo y que en su mayoría pues son utilizados tal vez en algún, en el nivel académico de diversificado, por ejemplo. Ya el descriptivo correlacional pues ya lo podemos nosotros aplicar como lo es a nivel licenciatura o maestría o bien doctorado, ¿verdad? Y correlacional se le llama así porque ya nosotros hemos identificado dos variables y nosotros queremos establecer la conexión que hay de una con la otra, porque podemos decir sí, la ansiedad pues está causando en los patojos el bajo rendimiento, ¿verdad? Pero pueda que al momento de hacer esa relación o esa conexión, por eso se dice descriptivo correlacional, nosotros al momento de estar desarrollando esa investigación nos demos cuenta que la ansiedad no está causando el bajo rendimiento en ellos, sino que es porque ellos usan mucho el teléfono en clase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es un estudio descriptivo correlacional. Y el comparativo es porque nosotros vamos a tener dos poblaciones, dos grupos. Por ejemplo, vamos a estudiar a los alumnos de tercero básico del colegio, en donde da clases Fernando, pero también vamos a tomar como referencia para su estudio al colegio de otro lugar, ¿verdad? Siempre con estos niños de tercero básico. Entonces, vamos a hacer una comparación. Y es por eso que se le llama descriptivo comparativo. Hablábamos también sobre lo de los estudios experimentales, que es aquel en el que para obtener resultados se ha tenido que hacer un experimento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos practicar lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Ya no va a ser solo una propuesta, sino que debemos ir más allá y ponernos en la acción para poder experimentar y verificar si realmente es así como nosotros lo pensábamos o pues nos va a arrojar otros resultados, ¿verdad? Y acá se habla de los preexperimentales y de los experimentales propiamente dichos. Entonces, ya establecido pues todo esto, ya al momento de nosotros desarrollar nuestra investigación como tal, pues debemos de hacer una búsqueda de información en fuentes confiables. Como les decía, la tecnología hoy en día pues es muy buena porque nos sirve bastante, que no encontramos ahí, ¿verdad? Pero recordemos que no toda la información que nosotros googleemos va a ser verídica o va a ser de fuentes confiables, ¿verdad? Entonces es por eso que no solo debemos venir e ingresar, por ejemplo, ¿por qué los estudiantes presentan problemas de ansiedad? Y pum, a la primera página que me parece yo me voy a... No, debemos de leer y establecer qué información sí nos sirve y qué información no, ¿verdad? Entonces, según acá, la búsqueda de información es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí. La finalidad de la búsqueda y el tema sobre el que tenemos que localizar información determinan el tipo de fuentes de información que debemos consultar. Por ejemplo, estadísticas, libros, artículos de revista, tesis doctorales y, por tanto, los recursos que nos permiten acceder a estas fuentes, ¿verdad? El desarrollo de las nuevas tecnologías y la facilidad de publicación en la red, sumado a la gran cantidad de información disponible, hacen imprescindible acudir a fuentes que nos garanticen. Porque, por ejemplo, yo tal vez puedo hacer pilas, no es el caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vengo, creo mi página web y yo voy a colocar ahí de la psicología esto y esto, pero son cosas que yo me estoy inventando o por tal vez que yo lo pienso que así es, pero realmente estoy equivocada en mi idea, ¿verdad? Pero yo ya vengo, yo creé mi página y lo publiqué y viene alguno de ustedes, va y lo consulta y va a tomar de referencia esa información que yo publiqué ahí, pero no está bien porque yo
solo tal vez estoy externando únicamente mi opinión nada más, pero mi opinión puede ser totalmente distinta a lo que realmente es la psicología, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que ese desarrollo de las nuevas tecnologías, pues, nos ofrece un montón de información, pero es ahí donde nosotros debemos de hacer esa búsqueda de información en fuentes confiables. A través de procesos de selección previos, la recuperación de información fiable y de calidad, como por ejemplo los catálogos o las bases de datos. Entonces debemos ser bien cuidadosos en eso porque recordemos que ya cuando nosotros estemos haciendo nuestra investigación, pues ya no es un trabajo como por ejemplo el que yo les dejé ahorita, ¿verdad? Que es un trabajo así pues sencillo, pero ya el desarrollo de una tesis o de un trabajo más complejo, pues definitivamente lleva a que nosotros seamos más serios y más comprometidos con lo que estamos haciendo. Búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica es el procedimiento que nos permite localizar en una serie de fuentes de información distintas un conjunto de documentos y de información necesarios para resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee. Antes, pues, yo he escuchado a algunas personas que ellos debían de acudir a las bibliotecas, ¿verdad? Para poder hacer uso de los libros que estaban ahí, de buscar información relacionada con lo que les interesaba. Entonces, yo en lo que es respecto a mi persona, pues no he tenido la oportunidad específicamente, sino que ahora hoy en día uno adquiere los libros por otros medios, ¿verdad? Porque a veces nos toca que adquirirlos por parte de la universidad, nos toca que adquirir los libros porque nos gusta o porque queremos leerlo, pero aquí vamos y recaemos siempre en lo del el uso de las tecnologías, porque ahora también podemos encontrar libros digitales o que son escaneados y que son convertidos a PDF. Entonces ya nosotros los podemos ubicar por medio del internet y no es que sea malo, sino que es muy bueno porque ya se nos facilita a nosotros, ¿verdad? Vamos a tener acceso a los mismos. Entonces, esto consiste en esa búsqueda bibliográfica, nosotros buscar todos esos documentos que nos sirvan para poder desarrollar nuestra investigación. Y algo bien importante también que debemos tener presente es que al momento de desarrollar ya una investigación, pues no es que vengamos como lo solíamos hacer nosotros en años anteriores, en distintos, ya sea en la escuela, en el colegio o estando en el diversificado que veníamos y nos dejaban una investigación de cierto tema y lo que hacíamos era investigar, copiábamos y pegábamos y ¡pum! Ya teníamos nuestra investigación. No, sino que acá sí podemos consultar y podemos citar a otros autores. Podemos hacerlo textualmente, pero no es que vayamos a copiar toda una página, ¿verdad? Y vamos a pegar eso, no, sino que, por ejemplo, la definición de qué es ansiedad o la definición de qué es psicología, según el autor tal y tal, la psicología es esto, esto y esto. Entonces ya vienen ustedes tomando como referencia esa cita que han hecho, pues vienen y van ya con sus ideas, con sus propias palabras, van a ir, sí, como lo menciona el autor citado, la psicología pues es esto, pero ya ustedes lo van como ustedes lo piensan, ¿verdad? O bien podemos utilizar las citas parafraseadas, que es aún mejor, porque recordemos que ahora también está lo que es el plagio y hay muchas herramientas para poder identificar si un trabajo de investigación no está plagiado, es decir, que ya otra persona lo haya realizado o que sea de solo copiar y pegar, como les digo. Entonces, es por eso que nosotros debemos aprender a poder realizar estas citas y como les digo, las citas con paráfrasis es mejor porque nosotros tomamos esa idea del autor y lo citamos porque le debemos de dar los créditos, pero ya nosotros lo colocamos como tal con nuestras propias ideas o nuestras propias palabras. Entonces, para ese proceso de búsqueda de información existe
algunas etapas o fases que nosotros debemos verificar para poder recolectar dicha información. Encontramos lo que es analizar la situación o el problema que ha generado la búsqueda y definir la misma. Debemos analizar la situación o el problema que ha generado la búsqueda y definir la misma. Es decir, que en primer lugar, pues debemos tener clara la finalidad y los objetivos de nuestra búsqueda. Lo que les decía que nosotros debíamos establecer objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, que esto también se iba a... los objetivos específicos se iban a relacionar de los capítulos que nosotros íbamos a ir formando en nuestro marco teórico o en el contenido de esa investigación, ¿verdad? Entonces, debemos tener bien establecido esto. La fundamentación teórica y la actualización científica resultan primordiales en cualquier investigación, definitivamente, porque la teoría es importante para poder entender el problema. Y acá nos hacemos un cuestionamiento. ¿Tienes que realizar algún tipo de investigación que requiera la consulta de fuentes estadísticas, audiovisuales o documentales de carácter histórico, o bien analizar los enfoques de la bibliografía existente? Identificar líneas de investigación establecidas en torno a un tema, determinar hasta qué punto el tema en el que vas a trabajar es novedoso o ya está consolidado, o identificar metodologías de trabajo. Entonces, dependiendo de la investigación, pues así va a ser también esas fuentes que nosotros vamos a consultar para la recolección de información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes quiera consultar algún historial clínico de alguna persona que haya padecido problemas de ansiedad. No solo libros, sino que ya algo más verídico, real, porque es de un problema existente, de una persona que ya lo pasó, ¿verdad? En segundo lugar, debes encuadrar tu tema de búsqueda en un ámbito científico concreto para diferenciarlo y evitar confusiones, y establecer el marco general y lo que ya se conoce sobre el tema, los antecedentes, las novedades o los aspectos bajo los que se ha considerado, la metodología, la instrumentación de la investigación y el análisis de datos. Y por último, debemos concretar el punto de vista desde el que se va a enfocar el tema de búsqueda, por ejemplo, general, sociológico, estadístico, metodológico. Entonces ya todo esto nosotros lo vamos a ir verificando conforme vayamos desarrollando nuestra investigación. También debemos establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda. Es importante establecer un periodo temporal en el que nosotros vamos a realizar esa búsqueda. Por ejemplo, a veces las mismas universidades en sus requerimientos solicitan que tal vez se coloquen libros o se consulten libros que sean desde el 2010 para la actualidad, ¿verdad? Eso puede variar, o que nosotros mismos, pues según los intereses o los objetivos que nos hemos trazado, pues así nos determinemos lo que es un periodo temporal en cuanto a esa búsqueda de información. El nivel de la actualidad en función si es de un estudio de carácter retrospectivo, es decir, para atrás, ¿verdad? Que queremos investigar, por ejemplo, un estado del arte, o si se pretende localizar la información más reciente sobre el tema. Asimismo, debemos delimitar la cobertura geográfica, es decir, el contexto geográfico en el que se centra la investigación, por ejemplo, el país, municipio, según sea, ¿verdad? Y esto está ligada, esta cuestión está ligada a la lengua en la que encontrarás los documentos recuperados. También debemos recordar que el inglés se ha convertido en un idioma científico por excelencia. Tal vez podemos consultar, hay información valiosa en alguna fuente que esté en inglés, pero recordemos que ahora también tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a poder entender, porque ya vamos a traducir. Y por último, debemos seleccionar la tipología documental que deseemos manejar. Por ejemplo, monografías, artículos de investigación o de revisión, tesis, informes técnicos, según sea el caso, ¿verdad? Según nuestra investigación. Posterior a esto, debemos seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar
es una de las fases más importantes de este proceso de búsqueda porque nos garantiza la recuperación de la información más adecuada a nuestra necesidad de información. Estas fuentes varían en función de la disciplina o ámbito de estudio. Hay algunas de carácter multidisciplinario que recogen información y documentos de todas las materias y otras especializadas en una disciplina. Entonces ya ahí es el momento en que nosotros podemos tener, por ejemplo, unos 10 libros. Pero yo de esos 10 libros ya voy a venir y voy a seleccionar esas fuentes que me van a dar la información. Pueda que tal vez 2 de esos 10 no me sirven. La información que está ahí no me va a servir porque no corresponde a lo que yo estoy investigando. Entonces, pues ya voy a desecharlas y ya hice una selección de esas fuentes, ¿verdad? Solo me voy a quedar con las que sí definitivamente me van a servir. Elaborar la estrategia de búsqueda. Esta pues es una fase constituida por la serie de operaciones de búsqueda que nosotros realizamos hasta conseguir un resultado satisfactorio. Una estrategia de búsqueda puede estar integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda y para elaborar esta estrategia se establecen algunos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, escribir una frase que describa lo que queremos buscar, identificar los conceptos o ideas principales. Y así vamos a elegir nuestras fuentes. Eliminar conceptos de contenido vago o impreciso o que resulten poco relevantes o demasiado generales. Podemos tener ya la información seleccionada y de ahí nosotros vamos a encontrar conceptos que sí nos van a servir, pero conceptos que los lee uno y no van a algo en concreto. Entonces, pues eso no lo vamos a tomar, ¿verdad? Así también buscar términos alternativos, por ejemplo, sinónimos u otros términos relacionados, ¿verdad? Eso también es bien importante al momento de nosotros redactar, el poder jugar con esos sinónimos, porque para no ser tan repetitivos con las palabras, ¿verdad? Podemos utilizar diccionarios y tesauros. Es importante porque a veces desconocemos el significado de las palabras. Entonces, y al momento de desarrollar una investigación más de este nivel, pues nosotros debemos utilizar un léxico adecuado, ¿verdad? Según ya a nuestro nivel académico. Si existe la posibilidad de traducir esos términos al lenguaje documental propio del recurso que se está consultando, según sea, por ejemplo, pueden utilizarse términos propios de lo que ustedes están estudiando, establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso. Ejecutamos la búsqueda y evaluamos los resultados de nuestra búsqueda y el proceso en función de los resultados, es decir, de la información que ya nosotros seleccionamos dentro de esas fuentes que ya teníamos, ¿verdad? Ya posteriormente, pues ejecutamos la búsqueda y valoramos los resultados. Procedemos a la revisión de resultados obtenidos y comprobamos si son pertinentes, es decir, si esos están acorde a nuestras necesidades de información, ¿verdad? Y en este proceso de revisión nos vamos a poder detectar si se han recuperado muchos documentos que en realidad nos interesan, que no nos interesan, que esto constituye como un ruido documental, o bien el contrario, si nos falta información relevante de haber obtenido durante esa búsqueda, ¿verdad? Entonces eso se le denomina como silencio documental. Recuperar y almacenar la información localizada. Debes revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes. Entonces acá tenemos disponibles las siguientes opciones. Por ejemplo, podemos descargar algún tipo como de aplicación para poder nosotros ir colocando las referencias bibliográficas, y esto es bien importante. Y cuando a ustedes les toque realizarlo, pues no dejen, conforme ustedes vayan consultando y si vayan a tomar información de esa fuente, vayanla anotando. Porque si lo hacemos al final,
no nos vamos a recordar qué libro o qué página o qué revista o qué consultamos. Entonces vamos a andar hasta último momento verificando eso, y tal vez ya ni vamos a colocar todas las referencias bibliográficas, y esto no va a corresponder con las citas que nosotros colocamos en el marco teórico de nuestra investigación. Entonces ahí nos vamos a ver afectados de alguna forma, porque, por ejemplo, si lo pasamos por una aplicación de antiplagio, eso no lo va a marcar como plagio, ¿verdad? Porque no, sí citamos, pero no lo colocamos en las referencias. Entonces debemos de recordar que eso va relacionado. Entonces, por eso acá como sugerencia es que nosotros podamos utilizar tal vez alguna aplicación para ir colocando esas referencias bibliográficas, o enviarlas nosotros por correo electrónico, o usar cualquier otro método que a nosotros nos sirva para ir guardando esas referencias. Entonces ya vamos a finalizar. Ya posteriormente le doy el tiempo al siguiente grupo. Esquema de la investigación. Entonces se conforma por lo que es el título preliminar, introducción, contenido, conclusiones y referencias. Sin embargo, pueden haber otros. Esto, como les digo, siempre puede variar. El título preliminar, pues es como a nosotros le vamos a denominar a nuestra investigación. Como ya lo vimos anteriormente, la forma en que nosotros podemos identificar ese título, ¿verdad? Y se le llama título preliminar porque pueda que la persona que nos va, cuando nosotros desarrollamos lo que es la tesis, nos nombran a un asesor y a un revisor. Entonces, con la ayuda o el apoyo de estas personas, pues ellos nos pueden hacer algunas variaciones. Por eso se le dice título preliminar, porque ya al finalizar ya va a quedar el título final o el que realmente es, ¿verdad? Pero título preliminar porque puede sufrir cambios. La introducción, esta es una parte que todo trabajo debe llevar, todo trabajo formal, y máximo una tesis, ¿verdad? Es la parte en la que se ofrece una idea general del tema que se abordará. Incluye los datos contextuales, los objetivos, la importancia del trabajo, la metodología, la estructura del texto y las definiciones necesarias para comprender cabalmente lo que se leerá a continuación. Entonces, con la introducción de la investigación, solo al darle lectura a esta, pues yo ya voy a tener una idea de qué va a tratar la investigación. Es por eso que es bien importante que la redactemos de la mejor manera, cumpliendo con estos elementos que se señalan ahí, ¿verdad? Porque ya ahí lleva un hilo conductor, está estableciéndose cuál es el título, es decir, qué se va a abordar, qué es lo que se pretende hacer, qué está justificando esa investigación, los objetivos, qué tipo de metodología se va a utilizar. Entonces, como lo bien dice, introducir, la palabra, ¿verdad? Es introducirnos de qué va a tratar la investigación. Ya posteriormente el contenido es la parte en la que se explican las distintas posturas sobre el tema. El autor enuncia su tesis o hipótesis y la justifica con argumentos. El desarrollo puede estar dividido en tantas secciones como convenga y suele incluir subtítulos. Recordemos que las tesis se dividen en capítulos y los capítulos se van a ir dividiendo en subtemas, ¿verdad? O subtítulos. Entonces, esto de igual forma siempre, recordemos que todo el desarrollo va a variar de la universidad en la que estemos o del trabajo que estemos realizando, porque los requerimientos pueden ser distintos. Entonces, ya es aquí en donde nosotros vamos a introducir la teoría, esos conceptos, esas definiciones, y puede ser definiciones propias, como les digo, porque ya la mayor parte de este trabajo es propio, va a ser de nuestra autoría. Entonces, nosotros tenemos que desarrollarlo con nuestras ideas, pero bien formuladas, bien redactadas. Entonces,
lo ideal es que al momento de nosotros desarrollar lo que es este contenido o marco teórico, pues no abusemos de lo que es el desglose de subtítulos, y asimismo que los párrafos que mínimo tengan 8 líneas y máximo 10. Esto para que se entienda bien y que podamos desarrollar y que el mismo esté conformado por varias oraciones, ¿verdad? Entonces, ahí debemos tomar muy en cuenta lo que es la ortografía en la redacción, el uso de los puntos, de las comas. Entonces, todo esto debemos ser bien cuidadosos al momento de estar realizando nuestro contenido o marco teórico, como también se le denomina. Las conclusiones es la parte en la que se brinda una síntesis del texto, se vuelve sobre los puntos clave y se le da un cierre al desarrollo de la temática. Además, puede incluir recomendaciones, preguntas para trabajos futuros y otras informaciones derivadas del cuerpo de trabajo. Ya acá, como bien lo dice el nombre, es donde nosotros estamos concluyendo de lo que investigamos. Aquí esto también se hace con las propias palabras del investigador. Y ya es como ya se ha desarrollado toda la investigación, pues ya nosotros, bueno, se concluye que las causas de los problemas de ansiedad que presentan los estudiantes de tercero básico del colegio tal, no se deben al estrés, sino que según los estudios que se realizaron, se pudo percatar de que, y siempre, recuerden que siempre se habla en tercera persona también al momento de redactar. Entonces, se debe a esto y X. Esa sería una conclusión, por ejemplo. Y así podemos hacer una conclusión general o bien hacer varias conclusiones o conclusión por objetivo o por capítulo, ¿verdad? Según nosotros lo desarrollemos. Aparte, también a veces nos solicitan lo que son recomendaciones. Y las recomendaciones son poder nosotros aportar qué se puede hacer para poder mejorar o solventar o solucionar determinada situación, ¿verdad? Y por último, las referencias es la parte en la que se indica el material citado y consultado como libros, revistas, diarios, cualquier otro. Sobre cada fuente se brinda la información pertinente para que el lector o los futuros investigadores puedan acceder a ellas. Y acá era cuando vimos lo de las normas APA que yo les hablaba, que hay un formato específico según las normas APA 7. Entonces, y les daba yo ese tip de hacerlo en lo que es en un documento Drive, porque ahí es mucho más fácil, ¿verdad? A que estarlo haciendo de forma manual. Entonces, básicamente, esas son las referencias, colocar nosotros toda esta información referente a las fuentes que consultamos. Esto se refiere al autor, al año que fue publicado, la editorial, el nombre del libro, de la revista, y cualquier otro que sea pertinente colocar, ¿verdad? Si es algún libro digital, pues también debemos colocar lo que es ¿cómo se le denomina esto? El enlace que nos va a llevar a ese libro digital, ¿verdad? O a esa publicación. Entonces, es bien importante. También hay otras partes de esta investigación, como por ejemplo son los anexos. Acá nosotros si hicimos encuestas o entrevistas podemos agregarlo o algún tipo de fotografía que a veces pues los agregan en ese apartado de anexos, nosotros podemos incluirlo, ¿verdad? Porque esto le va a dar mayor fundamento a la investigación realizada. Entonces, como les digo, puede variar dependiendo qué tipo de investigación o monografía estemos realizando o ya una tesis, que es un trabajo mucho más formal, pero básicamente pues concluimos en que estas son las partes más importantes y el índice, ¿verdad? Ustedes que también es bien importante poder desarrollarlo para identificar de una forma más fácil en donde cuál es el bosquejo o cuáles los temas abordados en esa investigación y que sea más fácil poder ir a donde están, ¿verdad? Porque ya ahí nosotros colocamos el número de página y ya con eso pues nos vamos más fácilmente y los ubicamos más rápido.
Entonces, eso sería básicamente. Les voy a dar el tiempo a los compañeros que van a intervenir el día de hoy. No sé si se encuentran por ahí. Sí, licenciada, ahorita voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Me notifican si ya se puede ver la pantalla? Ya se puede. Muy bien. Buenas tardes, compañeros y licenciada presente. El día de hoy estaremos hablando sobre el método analítico. El grupo se conforma por Analisa Contreras, Arlene Fajardo, Jocelyn Hernández y mi persona, Andrea López. A pesar de la ausencia de Analisa Contreras, ella fue de gran ayuda al proporcionarnos información que el día de hoy estaremos exponiendo. Para empezar, tenemos la pregunta, ¿qué es el método analítico? El método analítico es un enfoque lógico y sistemático para resolver problemas y analizar información. Consiste en descomponer un problema o situación compleja en partes más pequeñas y manejables, analizar cada una de ellas y luego combinar los resultados para llegar a una conclusión o solución. Este método ayuda a entender mejor los problemas, identificar soluciones efectivas y tomar decisiones informadas. Características del método analítico. Es fáctico, se basa en hechos comprobables, manteniendo un saludable escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. Es verificable, no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna de la mente o de la fe religiosa, sino de la constatación a través del uso de los sentidos y de instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo. Se actualiza de manera paulatina pero constante, modificando lo que se tiene por cierto de un momento a otro, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. Ahora los dejo con mi compañera Arlene Fajardo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los pasos del método analítico. El paso número 1 es identificar claramente el problema o situación que se va a analizar. El paso número 2 es descomponer el problema. Número 3, examinar cada parte del problema de manera detallada y sistemática. Número 4, identificar patrones y relaciones. Perdón si no se ve mi cámara, es que creo que la encendida, pero no se ve nada. Sí, al menos yo no la puedo ver. Me imagino que los... 4, identificar patrones y relaciones. Buscar patrones y relaciones entre las diferentes partes del problema. Le voy a enviar foto porque en sí la tengo encendida, pero no ni me aparece en la presentación. Siga. Número 5, combinar los resultados del análisis de cada parte para llegar a una conclusión o solución. 6, verificar y validar los resultados para asegurarse de que sean relevantes. Las ventajas del método analítico. Mejora la comprensión, reduce la complejidad, identifica soluciones, mejora la toma de decisiones. Esto ayuda a tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. Gracias. Los dejo con la siguiente compañera. Diferencias entre el método analítico y método descriptivo. La investigación usa descripciones, calificaciones, medidas y comparaciones para describir lo que los fenómenos son. La investigación analítica usualmente se preocupa por las relaciones causa y efecto. Cuando el método analítico es una continuación de un estudio descriptivo, la investigación va más allá de describir características y trata de analizar y explicar
por qué o cómo es que algo está pasando. Importancia de la investigación analítica. El objetivo de la investigación analítica es desarrollar ideas que sean más creíbles mediante la combinación de numerosos detalles minuciosos. La investigación analítica es la que explica por qué se debe confiar en una afirmación, averigua por qué ocurre algo o es complejo. Hay que ser capaz de evaluar la información de forma crítica. Este tipo de información ayuda a demostrar la validez de una teoría o a apoyar una hipótesis. Ayuda a reconocer una afirmación y a determinar si es cierta. Este tipo de investigación analítica es valiosa para muchas personas, como estudiantes, psicólogos, vendedores y otros. Ayuda a determinar qué iniciativas publicitarias de una empresa funcionan mejor. Por su parte, la investigación médica determina la eficacia de un tratamiento. En conclusión, el método analítico es una herramienta valiosa para resolver problemas y analizar información de manera efectiva. Su aplicación en diferentes campos puede llevar a mejores resultados y decisiones informadas. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, compañeras, por su intervención. Muy bien. Solo Arlene, que tuvo ahí problemas técnicos con su cámara. Ya mandó evidencia, dice. Lo que pasa que el problema a veces también es como les digo, el internet, que no está sirviendo bien, más en estos tiempos de clima, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, como lo decían las compañeras, este método después básicamente nos va a servir a nosotros en la investigación porque a través del mismo vamos a descomponer un todo en partes y vamos a utilizar la observación, ¿verdad? Para poder establecer cómo actúa la descomposición de ese todo que nosotros estamos haciendo. Entonces es bien importante abordarlos porque en algún momento tal vez nosotros vamos a hacer uso de estos métodos y no es que solo únicamente estos métodos existan. Hay muchos más métodos que nosotros podemos aplicar en nuestra investigación. Entonces, ya en la siguiente clase finalizaríamos con las exposiciones, al igual que sería el último día de clases. Entonces, solicitarle también al grupo que sigue o al grupo que queda que por favor verifiquemos en nuestra camarita o tal vez nuestro internet. Por ejemplo, si tal vez no nos funciona con el teléfono, tal vez hacerlo si tenemos una compu ahí a la mano. Y ahora si no, pues no se puede definitivamente y me lo hacen saber también, ¿verdad? Entonces, lastimosamente ya, yo siento que al final se pasó rápido el semestre ustedes, pero ni modo, para ustedes es mejor porque van avanzando. ¿Sí, Melcy? Licenciada, y con usted vamos a seguir el otro semestre, ¿va? Fíjese que no sé, yo ya le hice el comentario a la coordinadora de Derecho y me dijo que lo iba a tomar en cuenta, pero no es como que me haya dado algo así en concreto, ¿verdad? Entonces sería de esperar. Yo le hice mención, como lo platicamos la otra vez, de esos dos cursos específicos, que era el de ética y el de sociología, si mal no recuerdo. Entonces, no, solo habíamos dicho dos, recuerdo yo, que eran los que más se relacionaban, sociología y ética. Yo recuerdo que esos dos eran. Entonces, se lo hice ver, pues esperemos, ¿verdad? A ver qué indicaciones nos puedan dar, porque recordemos que a veces hay algunos cambios ahí, entonces yo ya metí ahí la espinita, dirían, ya dejé ahí
a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ustedes saben que en lo que yo pueda ayudarles, siempre ahí estoy. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, sí, ya no es lo mismo, pero de igual forma, esperemos a ver qué sucede, ¿verdad? Porque todavía falta. Entonces, nos vemos la próxima semana, primero Dios. Aprovechen estos minutitos para estirarse. ¿Sí, Randall? Licenciada, buenas noches. Solo una consulta. La otra semana es el último día de clases. Entonces, que sería 16. Y el trabajo que tenemos que presentar, ese siempre lo presentamos el 23. Sí, yo ¿Por qué? pensaría que sí. Porque como finaliza ya el 16. Sí, el 16 es el último día de clases, pero el día 23 es el día que a ustedes les corresponde hacer el examen final. Entonces, para que ustedes tengan más tiempo, pues yo espero que ya hayan avanzado. Pero, y otra cosa que les quería consultar, como ya esto sería si ustedes así lo quieren hacer, ¿verdad? Porque ya los puntos ya los distribuimos. Entonces, si ustedes lo van a hacer, no es que les vaya a valer puntos, pero la diapositiva que les he estado, o la presentación que he estado compartiendo durante estas últimas clases, pues es de donde va a venir el contenido para el examen final. Entonces, yo no sé si ustedes quieren hacer algunas preguntas, sacar algunas preguntas de esa presentación y trabajarlo de igual forma, ¿verdad? Que yo de esas preguntas que ustedes me envíen, pues sacar algunas para que vengan en su evaluación y que esto definitivamente les va a ayudar, ¿verdad? Porque no va a variar, o sí, la respuesta que ustedes coloquen ahí, esa deben de colocar en el examen. Pero como les digo, esto ya no va a tener alguna puntuación, ya solo sería de que si ustedes lo quieren realizar y por eso no se los impongo también, ¿verdad? No sé, ahí les dejo para que lo analicen y de ahí me puedan decir si sí o no. Yo creo que sí de una vez. Solo sería entonces que nos pongamos de acuerdo, siempre trabajando con los grupos. Yo creo que son 4 clases, ¿verdad? Las que serían. Entonces, si quieren, voy a verificar de dónde, como es una sola presentación, de qué diapositiva le corresponde a cada grupo para que lo trabajen y ya después lo comparten. Si les parece, lo hacemos así, con mucho gusto. Está bien, Sí, licenciada. muchas gracias. Apareció Fernando, qué raro que no había hablado. Bueno, entonces, eso sería únicamente por el día de hoy. Nos vemos la otra semana, primero Dios. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Licenciada. Sí, a todos.